Buenos días, hermanos. Es el primer domingo de junio y nuevamente estamos emitiendo el culto desde casa, ya que con precaución todavía no hemos abierto la iglesia. El título es Agua de Vida 2, que ya tuvimos la vez anterior, la primera parte. Para quien no nos ha acompañado en la primera parte de esta predicación, vamos a resumir el trasfondo de Samaria y los samaritanos. Después de Salomón, Israel fue dividido en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Judá con Jerusalén como capital y el reino de Israel con Siquem como capital en el monte de Efraín. En el año 882, el sexto rey de Israel, Omri, compra a un hombre llamado Semer un monte por 200 talentos de plata y construye un nuevo capital en ese monte llamado Samaria, derivado al nombre del vendedor Semer. Más tarde, en el tiempo de Alejandro el Grande, fue construido un templo en Samaria. Salomón enfatizó durante la inauguración del templo de Jerusalén que un templo de 4 paredes no puede contener al Dios de la creación. En la palabra de Dios encontramos las siguientes palabras: Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? En principio no hay nada que nosotros podemos ofrecer a Dios, ni sacrificios, ni promesas, ni ofrendas, y mucho menos comprar indultos. Lo único que podemos hacer es ofrecer nuestra vida, nuestro corazón a Él, en reconocimiento de su sacrificio y amor por nosotros. Dios no puede ser limitado a un lugar específico, ni a una iglesia dominacional específica. Esta era la confusión de la mujer samaritana, que no sabía quién tenía razón. Los que decían que se debía adorar en el templo de Jerusalén o los que decían que se debía de adorar en el templo de Samaria. Jesús le explica una verdad fundamental. ¿Y qué es? Que Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad. Que el lugar no tiene importancia. No en tanto donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí estará el presente. Una de las razones por la cual he escogido hablar de nuevo sobre un tema tan conocido entre todos los creyentes, que es el de la mujer samaritana, es para darle un enfoque diferente, una visión más amplia del texto y de lo que está aconteciendo. Hemos visto cómo se ha formado la existencia de Samaria y los conflictos que han surgido entre los judíos y los samaritanos, una mezcla entre judíos y gentiles. Lo que nos interesa es ver cómo Dios puede usar ese conflicto para el bien. Para ver eso es necesario que su Hijo Jesús entra en acción y comienza a derrumbar esa pared de separación que había y infelizmente todavía hay entre judíos y samaritanos, israelitas y palestinos.
y al mismo tiempo la pared entre hombres y mujeres, pobres y ricos, gentes despreciadas y gentes honradas. Que todavía existen estas paredes no es por falta de poder de Dios. Es simplemente una muestra que estas paredes no son de su voluntad y que deben ser derrumbadas, mas que esto no se puede hacer por la fuerza. Somos nosotros que tenemos que cambiar nuestra mentalidad y permitir que Dios haga su obra en nosotros. Miramos el intento de Jesús. El problema reside principalmente en los judíos. Cada uno juzgue ahora por sí mismo lo que voy a decir. Como el problema tiene que ser resuelto por medio de un cambio de corazón, lo que también está profetizado por el profeta Ezequiel, que dice: y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Es lo que Jesús, entre otras cosas, quiere ilustrar con la parábola del buen samaritano. Mire, hay samaritanos que ya tienen ese corazón. ¿Y vosotros qué? Cada uno de vosotros podéis meditar sobre la razón por qué Jesús da prioridad a los judíos de ese cambio de corazón, diciendo a los discípulos para solamente ir a la casa de Israel. No en tanto, esa prioridad dura muy poco tiempo. Lo importante es cuál es la actuación de Dios. Primero, Él propio visita Samaria y cambia el corazón de una mujer samaritana. Segundo, muestra a los judíos con la palabra del buen samaritano que es posible cambiar el corazón de los samaritanos. Tercero, en sus últimas palabras antes de su ascensión, dando instrucciones sobre la evangelización, menciona específicamente a Samaria, igualándola a Jerusalén y Judea, y después el resto del mundo. Esto tiene a ver con prioridades, Esto no tiene a ver con prioridades, sino con un efecto natural. Lanzas una piedra al agua y comienza una expansión de ondas en todas direcciones, mas siempre tiene un inicio. La expansión del coronavirus es una comparación buena. Tiene un primer contagio y de allí se extiende. No en tanto, si uno de los siguientes contagiados se mete en un avión y va a otro continente, surge un nuevo foco. Así es la evangelización y también la extensión del mal. Y por último, después Dios manda a Felipe a Samaria. Vamos a continuar leyendo en el texto desde el lugar donde terminamos la vez anterior, o sea, desde el versículo 13 hasta el versículo 27, que dice así. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que viviere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que viviere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo:
bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Vamos a continuar la próxima vez, vamos a terminar el acontecimiento de la mujer samaritana. Ella todavía no entiende qué agua es, pero sí que desea esta agua, porque sería estupendo nunca más tener sed y ahorrar el enorme trabajo de ir todos los días al pozo para buscar agua. De repente Jesús cambia totalmente de tema. Comienza un proceso de revelación. Si habéis escuchado mis mensajes anteriores, en 3 de ellos he enfatizado el versículo del capítulo anterior a este que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ahora es el momento de explicar este versículo, porque Jesús ha iniciado un proceso donde el pecado de esta mujer va a ser sacado a la luz. Recuerda el versículo que dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas, a las tinieblas, que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Hermanos, Jesús es la luz. Por tanto, aborrecen a Jesús y no vienen a la luz. No vienen a Jesús para que sus obras no sean reprendidas, mas esto no es el caso de la mujer samaritana. ¿Crees que el deseo ardiente y esa necesidad de Jesús de pasar por Samaria era para poder condenar a esta mujer? Imposible, hermanos. Era para poder condenar, era para salvar a esta mujer. Delicadamente Jesús pide a la mujer de buscar su marido y traerlo. La mujer evita este delicado asunto simplemente respondiendo que no tiene marido. Y ahora Jesús desvela su pecado, diciendo: bien has dicho, no tengo marido, porque maridos has tenido, 5 maridos has tenido,
y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Indirectamente Jesús la está diciendo que está viviendo en pecado, porque vive con un hombre con el cual no está casada. ¿Esto hoy en día es considerado pecado o no es considerado pecado? Pero pastor, sabes perfectamente que eso hoy en día no es considerado pecado. Y yo pregunto, ¿por quién? ¿Y basado en qué ley de justicia? Si dos viven juntos y no están casados, y uno tiene un amante, ¿ese no será considerado adulterio? Sí. Mas ¿cómo puede cometer adulterio si no está casado? Podemos estar de acuerdo, hasta un cierto punto, de que un documento de matrimonio a lo mejor no es lo más importante, mas el facto de amarse y vivir juntos por Dios tiene que ser considerado un matrimonio o pecado. Según la justicia, en este caso no hay dudas debido a los 5 maridos anteriores y la ley en vigor en aquel tiempo. Ahora Jesús no saca este asunto para condenarla. Esto es contrario a la acción de los fariseos que presenta a Jesús una mujer cogida en adulterio para que él la condena. No, en tanto, Jesús obliga a ellos a condenarla y nadie se atreve porque también son pecadores. Y Jesús termina el episodio declarando que él tampoco la condena. Porque no ha venido al mundo para condenar al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Despide a la mujer perdonándola y diciéndola que no peque más. Esto fue en presencia de mucha gente, mas Jesús en el caso de la samaritana ha hecho todo para que estuviese solo con ella y no revelar públicamente sus pecados. Hay un otro caso donde Jesús pide a una mujer que públicamente revelara lo que la pasaba y la sanación que ha recibido. Es la mujer con un flujo de sangre que no paraba. Esto no es ningún pecado, mas un tabú de conversación, algo que daba vergüenza. Los que se han apoderado del movimiento feminista hoy en día están luchando para demoler todos los tabús referentes al sexo y la sexualidad. Es verdad que la Iglesia no habla mucho de estos asuntos, mas la Biblia habla claramente sobre esto y no esconde nada. Jesús no tiene problema en pedir a la mujer de explicar lo que le pasa en su vagina, visto que el propósito es revelar un milagro de sanación que ha ocurrido. Hay una gran diferencia entre esta manifestación y mujeres mostrando copias enormes de vaginas en procesiones. Volviendo a la mujer samaritana, ella no se ofende ni insulta a Jesús. A lo contrario, reconoce su pecado, lo que hace parte del deseo de la mujer de conseguir esa agua que satisface, y admite que Jesús tiene que ser un profeta. Esta mujer es fantástica. Viene ahora la parte donde Jesús explica que lo más importante es adorar en espíritu y en verdad. Y ella declara que sabe que el Mesías va a llegar. No dice que cree que el Mesías va a llegar. Tiene certeza. Sabe que va a llegar. ¿Y cómo está tu fe
¿Crees que Jesús va a volver? ¿O sabes que Jesús va a volver? Y también sabe que cuando Cristo viene, Él va a declarar todas las cosas, lo que incluye revelar quién es Dios, qué quiere Dios de nosotros y cómo conseguir la vida eterna. Nosotros que vivimos hoy, ya tenemos esto todo revelado en la palabra de Dios. Todavía hay cosas que no están reveladas, mas lo que tenemos revelado es más que suficiente para una vida plena en Cristo Jesús, una vida con propósito en la tierra y una vida eterna con Dios. Después de esta declaración de fe por parte de la mujer samaritana, Jesús se revela claramente a ella. Yo soy el que habla contigo. Lo que todavía no ha dicho a nadie, lo dice a una mujer. Sí, a una mujer. Y además, una mujer samaritana. Y para colmo, una mujer de mala reputación. ¿Qué pasa aquí? ¿No debía primero decirle a sus discípulos o a los judíos? El secreto aquí es que Jesús se revela a quien confiesa una sincera fe en Él, como al ciego de nacimiento, otro despreciado. La verdad es que no importa que hayas hecho cosas malas, o que estás ciego, para que Jesús se revele a ti. Mas, sí, es necesario que desees beber de esa agua que Jesús ofrece, y que desees ver las maravillas de Dios. Cualquier persona, sea rico o pobre, empresario o trabajador, culto o inculto, prostituta o ladrón, que recibe la visita de Jesús y desee una vida nueva, y que su pasado sea borrado, y clame de corazón: Jesús, creo en ti, renueva mi vida. A esa persona Jesús se va a revelar. En este momento llegan los discípulos y se maravillan, se asombran, les extraña ver a Jesús hablar con una mujer. Jesús quiebra el tabú y muestra que la vida de una mujer vale tanto como la vida de un hombre. Y ni el Islam, ni el hinduismo, ni el budismo, ni muchas sociedades han aprendido esto todavía. Y habrá voces que dirán: ni el cristianismo, mas este último no es verdad. Ya tengo 82 años y en toda mi vida no he conocido ninguna iglesia que no valore a la mujer. Allá es bien conocido que la mujer es esencial en la vida de las iglesias. Hay otros aspectos que no vamos a poder tratar en este momento, ya que no tienen nada a ver con el mensaje salvador de Cristo ni con el valor de la mujer. No podemos en este precioso momento, donde Jesús valora y salva a una mujer que ha confesado su fe en Él y demuestra que no hay nadie que a Dios no le interesa, dejar de decirte: tome un paso de fe, conversa con Jesús, beba de esa agua que es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, y recibe en ti una fuente de agua que salte para la vida eterna. La verdad es que dentro de todos nosotros hay una sed de justicia, una sed de amor, una sed de paz. Puedes intentar esconderla debajo de un montón de basura, o de un montón de conocimientos,
o un montón de orgullo, o un montón de egoísmo, mas no la puedes apagar por completo. Deja esa sed venir a la superficie. Confiesa esa sed a Dios y Él te satisfará. Escucha la voz de Dios por medio del profeta Isaías. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y hará con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Agárrate a esta promesa con fe y bebe del agua de vida. Amén. Vengo sediento